Todo comienza en una reunión familiar, donde la música aparece después de las comidas. Mi abuela al piano, su hermana la acompaña a cuatro manos, una tía canta canciones antiguas y mi bisabuela toca la guitarra. La música era el alma de la fiesta y estaba en manos de las mujeres de la familia. De esos recuerdos surge esta mirada del salón musical chileno, como un espacio de encuentro, transmisión y creación femenina. Las prácticas de las mujeres en Chile, específicamente si nos vamos a situar, donde las mujeres debían aprender diversas habilidades de interpretación y canto para entretener en contextos domésticos y familiares. El piano y la música convirtieron a las señoritas de la casa en las protagonistas de las tertulias. Es el salón un espacio propio desde donde pueden participar de la vida cultural. Era un rol designado a las mujeres dentro del contexto doméstico, porque los que la ejercían fuera de las casas eran los varones y ellos generalmente eran profesionales. Ellos eran los que iban a formar a estas mujeres. En silencio, el piano abrió una puerta a la libertad y se convirtió en uno de los primeros símbolos de la emancipación femenina en Chile. Los instrumentos eran muy caros, por lo tanto las familias con mayores recursos eran las que podían optar a tener un piano fuerte en la casa. Los pianos fuertes llegan principalmente de importación inglesa a principios del siglo XIX. ¿Y cómo eran esos pianos que transformaron la vida de tantas mujeres chilenas? No hace falta imaginarlo. Aquí, en la región del Maule, se conserva uno de los pianos históricos más importantes de Chile. Un Chickering & Sons construido en Boston en 1885. El piano que resguardamos acá en el museo desde la década del 90 perteneció a la familia Becerra Pérez. Ellos donaron esta pieza, que es una de las piezas más emblemáticas de nuestra colección, la donaron para el Museo de la Villa Cultural del Quileo. Un instrumento que sobrevivió al paso del tiempo y nos permite entrar literalmente en el salón musical del siglo XIX. Es una joya que fue elegido como el piano más lindo del mundo por investigadoras muy importantes a nivel mundial que estudiaron los pianos que entraron a Chile en la época prerrepublicana, y uno de estos pianos es este. El pianoforte era una obra de arte y su mayor belleza estaba en las historias que comenzaron a escribirse sobre sus teclas. Y es en esos instrumentos que tienen un teclado mucho más reducido en que las mujeres empiezan a interpretar estos repertorios del salón. Hoy son tantas compositoras en el siglo XIX, claro, a la usanza del XIX, donde lo que están componiendo son en un 90% valses, música para bailar. Era la música para el carrete del siglo XIX, eso es lo que ellas hacen. Con el paso del tiempo dejaron de tocar únicamente de oído, aprendieron a leer música, a escribirla y poco a poco pasaron de intérpretes aficionadas a compositoras. Hay unas mujeres que estaban ocultas, no se veían y que generalmente se pensaba que ni siquiera existían. Y eran en los álbumes de partituras de las mujeres del siglo XIX y comienzos del XX. De eso nosotros tenemos una colección, deben ser cerca de 500 álbumes. Los diarios íntimos, los álbumes de partituras y las composiciones de salón son en cierto modo las huellas de ese mundo reservado. Las partituras también conservan la memoria de un país. O sea, hay muchísimos nombres que nosotros todavía no manejamos todos. Hay algunas que sabemos nomás, algunas iniciales, Celia RDS o Laura R. de Garrido, no sabemos tanto, pero que están ahí, que están muy presentes en la escena musical chilena del siglo XIX. En 1877, Celia RDS dedicó una brillante polca de salón al primer liceo de instrucción femenina de Copiapó, celebrando un hito en la educación de las mujeres chilenas. Apenas unos años después, en plena Guerra del Pacífico, Olinda Garrao compuso el chotis El héroe de Tarapacá,
dedicado a Benjamín Vicuña Maquena, una de las figuras públicas más influyentes de la época. Me ha llamado la atención la cantidad de piezas para piano escritas por mujeres. Hay una gran cantidad de nombres de mujeres que hicieron música para piano, de las cuales no sabemos nada. Esta forma de aparecer en el espacio público a través de la música habla de agencia, habla de empoderamiento, habla de una forma de expresión en que sus opiniones, su manera de entender el mundo, de entender la realidad, se ve reflejada a través de estas obras. Y eso creo que es una contribución para entendernos como chilenos y como músicos. En 1903, el Diario Ilustrado registró una escena inolvidable. Una delegación de jóvenes chilenas obsequió a marinos brasileños la mazurca La Brasilera, compuesta por Emilia H. Joffre. Al finalizar la interpretación, el periódico relata que los marinos emocionados exclamaron al unísono: ¡Viva la mujer chilena! A medida que recorremos este universo de compositoras, un nombre comienza a repetirse. Es el de Delfina Pérez. En la creación musical femenina, como compositora podríamos mencionar a Delfina Pérez. Tiene más de 10 composiciones y sería la más prolífica. Perteneció a la élite chilena y asumió un destacado rol público. Desarrolló una de las trayectorias creativas más notables del siglo XIX chileno. Delfina Pérez hace piezas de carácter, piezas que son para ser oídas, aunque tengan nombre de danza. Entonces, esas son las diferencias que uno va encontrando en estas mujeres. La mayoría de ellas, si uno las busca, son valses cuyos títulos son temas amorosos: Admiro tu belleza, La amistad, Las dos amigas, Las santiaguinas. Como tantas otras mujeres, sus partituras pasaron de generación en generación, preservando una tradición familiar que aún resuena en la memoria musical de Chile. Tenías aquí una persona que recibió de las abuelas maternas, paternas, las tías abuelas, que recibieron a la vez de sus tías y sus mamás, y así para arriba. Entonces se juntaron 100. Y la última persona que nos donó nos trajo esas cajas. En el fondo es una historia familiar y una historia de la cultura chilena. Mis recuerdos de infancia no eran una simple costumbre familiar, eran el eco de una larga tradición chilena que sobrevivió en la memoria de los hogares. Un espacio íntimo y misterioso, mujeres que tocan el piano, cantan, improvisan y dejan rastro de sus emociones en partituras. La música de salón, una forma de educación, mandato social y un espacio secreto de libertad.